Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, analista político, se encuentra con nosotros en la comunicación, en esta parte del programa aquí en Política y Poder a través de Vez Cable Televisión. Y le damos la bienvenida porque sobre todo su presencia de esa forma virtual en la entrevista nos va a permitir un poco más conocer su opinión sobre el tema de Abimel Guzmán y qué hacer, sobre todo la pregunta que le quiero plantear, qué hacer con el cuerpo, incinerarlo, sepultarlo, entregarlo a discreción de Elena Iparraguirre, ponerle un mausoleo. ¿Qué exactamente se tendría que hacer con el cadáver del cabecilla senderista, el autor intelectual de la masacre, la barbarie que se registró en su momento en el país, que cobró más de 30,000 vidas inocentes? Don Fernando Rospigliosi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Política y Poder. Buenos días, Pedro, buenos días a todos los televidentes. Bueno, me parece que es evidente lo que hay que hacer. Yo lo dije ayer muy temprano en la mañana, apenas salió la noticia. Hay que cremar el cuerpo y echar las cenizas al mar. Desaparecer de la faz de la tierra a Abimael Guzmán, un hombre que causó tanto daño al Perú, un daño inconmensurable. Decenas de miles de muertos, decenas de miles de familias destruidas y un país sumido en el terror, sumido en una crisis horrible, porque como es evidente, en esa situación nadie invertía, no había empleo, la pobreza aumentó muchísimo, mucha gente tuvo que huir del país, emigrar, y hubo, aparte de los muertos por los atentados, por las balas, por las bombas, hubo gente que moría de enfermedades y de hambre por la difícil situación económica. Entonces, hay que desaparecer de la faz de la tierra. Así ocurre con gente como esta, ¿no? Recordemos cuando... ¿Y dónde quedaría el derecho que el abogado de Elena Iparraguirre señala, tener su defendida, de que ella es la que tiene que decidir? Porque la ley faculta a la viuda, en este caso Elena, decidir si cremar el cuerpo de Abimel Guzmán o sepultarlo. No, en estos casos no, ese derecho supuesto no existe. Recordemos, Osama Bin Laden, este criminal que planeó y ejecutó este atentado, cuyos 20 años se conmemoraron ayer precisamente en los Estados Unidos, los norteamericanos lo abatieron y el cadáver lo fondearon en el mar y se acabó, desapareció de la faz de la tierra, no existe más. Y así ocurre con todos los grandes criminales del mundo. Hitler se suicidó y sus secuaces quemaron el cuerpo, pero los rusos que llegaron a Berlín desenterraron los huesos y se los llevaron. Y luego de algunos años, a principios de los años 70, ellos todavía conservaban los huesos de Hitler. Lo que hicieron fue molerlos, triturarlos y los echaron al río. Desapareció de la faz de la tierra. Eso ocurre con los grandes criminales. O sea, en este caso no es que la viuda tiene derecho, no, pues déjense de tonterías. Y hay que decir una cosa también muy importante, porque la historia ha sido tergiversada por esta gente y sus secuaces. Abimael Guzmán mandó asesinar a miles de personas, a miles de civiles inocentes, hombres, mujeres y niños desarmados que no tenían cómo defenderse, iban las huestes senderistas y los asesinaban, como María Elena Moyano y muchísimos otros. Pero el Estado peruano actuó de manera completamente distinta. La policía hace 29 años capturó a Abimael Guzmán sin disparar un solo tiro, sin golpearlo, sin pegarle, sin maltratarlo. La policía peruana no hizo lo que hacían las huestes de Abimael Guzmán con la gente que asesinaban, mataban de manera horrible. No, respetaron su vida, respetaron su integridad física. Fue juzgado 2 veces además y sentenciado, y se respetó su vida y su integridad, cosa que ellos no hacían con sus víctimas. Entonces, esta gente, los secuaces de Guzmán que hoy día están en el gobierno, dicen que hubo terrorismo de Estado y terrorismo de sendero. No, mentiras. ¿Qué es lo que señaló Vladimir Cerrón en cuando se pronunció sobre el tema de la muerte de Abimel Guzmán? Pero antes de entrar a lo que mencionaron desde el gobierno, señor Rospigliosi, lo que dijo el presidente Castillo también, si le convenció usted su deslinde o no, yo le quiero su opinión sobre lo que dijo Elena Iparraguirre en cuanto se conoció la muerte de su esposo. Ella utilizó frases que curiosamente estamos escuchando en este momento desde actores del gobierno. Ella
Pareciera ser que estaba hablando alguien de este Perú Libre. Menciona, por ejemplo, la separación del dueño del poder económico, habla de la opresión y explotación capitalista, que no son más que eso, la separación de ricos y pobres, la separación cada vez más grande de los pobres desposeídos, hundidos en la miseria y la justicia, con 200,000 muertos a causa de desatender la salud del pueblo peruano en esos 30 años de posguerra. Me suena que alguien del gobierno está hablando, y no quiero decir que el gobierno es terrorista, pero es el mismo discurso que utiliza, de victimización que utiliza el gobierno, como lo está utilizando Irene Parraguirre en este pronunciamiento, que además termina diciendo no y gloria a su esposo. Claro, o sea, hay gente en el gobierno que tiene vínculos directos con el terrorismo, con poner bombas y asesinar gente como Iber Maraví, pero no todos son terroristas, pero sí son senderistas. Ojo, ojo. En el año 1993, cuando ya estaba capturado Abimael Guzmán, en un video famoso, le dijo a sus seguidores, ya no más terrorismo, hay que ir por el camino político. Y desde 1993, los seguidores de Abimael Guzmán, que no son todos los senderistas, porque hay algunos senderistas, como los del Braen, por ejemplo, que siguen cometiendo acciones terroristas, pero la facción de Abimael Guzmán en Sendero Luminoso ya no realizó más acciones terroristas, sino se dedicó a hacer política. Entonces, hay gente que no entiende eso. Hay senderistas como Pedro Castillo, por ejemplo, que estado con el CONARE, con el Movadef, que es claramente uno de este grupo, que en efecto él no ha puesto bombas, pero sigue el pensamiento comunista de Abimael Guzmán y lo disimula, por supuesto. Ayer publicó un tuit. O sea, en cualquier otra circunstancia, un presidente de la República hubiera salido a dar un mensaje a la nación, ya sea un mensaje formal desde Palacio o una declaración pública poniendo la cara y con su voz. Y esta gente muda. Lo que han hecho es poner unos cuantos tweets de 3 o 4 líneas en las redes sociales. Pues eso muestra claramente que están vinculados a Sendero Luminoso y que no pueden... Bueno, claro, la gente lo único que escuchó como posición del presidente Pedro Castillo lo siguiente, en su cuenta de Twitter: nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo, que ha sido calificado como un pronunciamiento bastante tibio, porque donde sí fue vehemente el presidente Pedro Castillo no ha sido en su tweet sobre Abimael Guzmán, sino fue muy vehemente y con una voz muy altisonante en la que exigió que demuestren que su gobierno hay terroristas y que para ello está la justicia. Bueno, claro, pues, o sea, esta gente miente con un descaro, o sea, miente como Abimael Guzmán. Ahora se han publicado nuevamente videos del juicio de Abimael Guzmán y Abimael Guzmán niega toda responsabilidad en todos los crímenes que cometió. Igualito son ellos, así como Iber Maraví niega lo evidente que él es del Movadef, o sea, del nuevo Sendero Luminoso, y que él cometió atentados en los años 80, como dicen los atestados policiales. Así Pedro Castillo también niega su relación con Sendero Luminoso. Ahora, ¿Castillo es terrorista? No, porque él no ha puesto bombas. Él es de este nuevo Movadef, de este nuevo Sendero Luminoso que ya no pone bombas, sino trata de llegar al gobierno a través de las elecciones para hacer lo mismo que quería hacer Abimael Guzmán poniendo bombas antes, pero a través de las elecciones. Pero su objetivo es el mismo: establecer una dictadura comunista, una dictadura chavista, una dictadura como la de Venezuela. Ese es su objetivo, pero usando las elecciones. Y desgraciadamente hay que reconocer que ellos han tenido éxito y se han encaramado en el gobierno con fraude. Ahora, el presidente, ya por ejemplo, el presidente Castillo tiene algo que ver con esta visita que hizo César Tito Rojas, este dirigente fundador de Movadef, hace unos días a la PCM, porque llama mucho la atención la forma, la parafernalia, cómo termina siendo recibido por el viceministro de Gobernanza. Y el viceministro menciona que tuvo que dejar de lado una reunión que estaba sosteniendo en ese momento para no hacerle un desaire al señor Tito Rojas, que había llegado con una comitiva y que probablemente se fueron y sorprendieron diciendo que son del SUTEP. Y cualquier vecino puede ir a tocar la puerta de la PCM, le van a abrir y el viceministro dejará su reunión para que te atiendan y te hagan pasar a tomar una tacita de té. ¿Es así como opera la PCM, o es que hay cierta gollería, cierta prerrogativa que tienen aquellos vinculados al Movadef? Aquellos vinculados al Movadef, que es el nuevo nombre de Sendero Luminoso, están en Palacio, es su casa ahora. Recordemos, la presidencia del Consejo de Ministros ahora queda en Palacio de Gobierno.
este individuo, César Tito Rojas, puede haber entrado a reunirse con el viceministro o con el ministro Bellido o con Castillo, que está ahí en el mismo local. Y puede pasar tranquilamente, atraviesa una puerta y ya está en el local de Palacio de Gobierno. O sea, puede haberse reunido con cualquiera, pero además están las fotos del año 2017 donde están abrazados César Tito con Pedro Castillo, porque son parte del mismo movimiento, del CONARE, que es el grupo que creó Sendero Luminoso en el Magisterio, que a su vez es el Movadef, que es Sendero Luminoso de Abimael Guzmán. Entonces son del mismo grupo, no hay ninguna duda de eso. Por eso este hombre, César Tito Rojas, dirigente conocido del Movadef, puede entrar y salir de Palacio como en su casa, porque realmente está en su casa, porque está ocupado por Castillo. A Castillo lo pusieron como jefe de la huelga del 2017 por una sencilla razón, porque no tenía antecedentes penales ni policiales. Es decir, todos estos, César Tito, todos estaban involucrados directamente, habían puesto su firma. Así como hacen, comparemos pues, los delincuentes, los que tienen antecedentes penales y policiales, ponen al frente de sus organizaciones a alguien que no tenga antecedentes, pero que sea lo mismo que ellos. Así pusieron a Castillo porque él no tenía antecedentes, porque los otros todos habían puesto su firma en el Movadef, entonces una fachada. Eran fácilmente identificables, claro. Entonces por eso pusieron a Castillo, pero Castillo era de ellos, no es que fuera distinto, era de ellos, simplemente que no tenía antecedentes y por eso lo pusieron al frente de la huelga y por eso lo pusieron como cabeza de la lista electoral en esta ocasión. ¿Qué se estaría gestando dentro del Perú en estos momentos con esas decisiones bastante cuestionables y defensas bastante cerradas que hace el presidente Pedro Castillo? Uno se hubiera esperado, por ejemplo, algo mucho más firme en torno, no al caso de Abimael Guzmán, sino en torno al tema de Iber Maraví. Y lo que hizo el presidente Castillo es retar a la oposición, retar a los congresistas a debatir en el corazón del Braille, como si esto fuera un debate presidencial tiempo de campaña. Retar por políticas de gobierno cuando se le cuestionaba justamente presencia de alguien que se encuentra vinculado con el terrorismo. ¿Qué se está gestando dentro del país con esas posiciones políticas? Lo que se está gestando sin duda es una dictadura. Ellos están avanzando sin pausa hacia una dictadura, pero además una dictadura incompetente, una dictadura inepta. Ya estamos viendo que apenas llevan un mes y medio en el gobierno y todos los precios han subido, el precio del gas, el precio de los alimentos, la inflación se está disparando como nunca había ocurrido en más de 20 años y no se está mejorando lo que es el principal problema que tenemos los peruanos en este momento, que es el problema del empleo. Ni se va a mejorar, porque obviamente con un gobierno comunista como nadie quiere invertir, nadie quiere poner un sol en el Perú, al contrario, han salido más de 13.000 o 14.000 millones de dólares del país. La gente que tiene plata, la gente que puede invertir, que poner empresas, poner fábricas, poner negocios, poner comercios, no invierte en el Perú porque tiene miedo a lo que puede ocurrir con este gobierno. Entonces se lleva su plata afuera y no se genera empleo. Pero por ejemplo, pero en respuesta, por ejemplo, desde Perú Libre o desde el mismo Vladimir Cerrón, solo falta escuchar al presidente Castillo en ese tono también, se menciona que la culpa de la crisis, la culpa del espanto financiero que viene registrándose es de los grupos políticos, grupos económicos acostumbrados a poner y cambiar ministros. Que el fujimorismo, el partido al cual usted pertenece en este momento, Fuerza Popular, o el partido con el cual estuvo haciendo campaña hasta hace unos meses, es el responsable directo de la crisis, además que viene pasando el país, no este año, hace muchísimos años atrás. Esa es la respuesta política que dan desde el partido de gobierno, además calificando que la derecha es la madre de todos los males. Valga esa precisión, yo no soy miembro del partido Fuerza Popular. Yo participé en la campaña, fui parte del equipo técnico, pero no soy miembro de ese partido. Sí. Ahora bien, por supuesto es una barbaridad, ¿no? ¿Quién gobierna el Perú? Ellos, Pedro Castillo y su gente. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que designan a los ministros, ellos son los que hacen la política que está ejecutándose, si es que hay algo ejecutándose en este país. O sea que eso es una tontería, pues, ¿no? La oposición no gobierna el Perú. Quienes gobiernan son ellos y los responsables de lo que está sucediendo, de la inflación, de la falta de empleo, de la inseguridad ciudadana, son ellos. Y pretender echarle la culpa a otros, bueno, eso es lo que toda la vida han hecho, ¿no?
Y toda la hablando de vida. inseguridad, y hablando de inseguridad ciudadana, ¿a qué se refirió el presidente Pedro Castillo en su mensaje del 28 de julio cuando dijo que a los criminales extranjeros les daba 72 horas para que salgan del país? Porque hasta el momento particularmente no entiendo exactamente qué quiso decir con eso. ¿Qué quiso decir? Probablemente ni él lo sepa. El único expulsado, el único que se le ha sacado tarjeta roja es a un jugador venezolano que cometió varios fouls en el partido, pero a nadie se le ha expulsado del Perú. Y además eso es imposible, no se puede echar a nadie a menos que sea realmente considerado culpable de algún delito. En este momento en el Perú hay más de 1 millón de venezolanos que han huido de esa dictadura atroz, de esa dictadura incompetente, de esa dictadura corrupta de Nicolás Maduro, esa dictadura que es la asociada, la aliada, la amiga del gobierno de Castillo. Y Castillo y Cerrón admiran a la dictadura venezolana y quieren imitarla, o sea, quieren hacer en el Perú una nueva Venezuela. Y los peruanos ya conocemos por el millón de venezolanos que están acá, lo que ha ocurrido en ese país. O sea, esa frase de Castillo fue una de las frases demagógicas que suelta, no tiene idea de lo que habla. Pero que recibió aplausos de algunos, de su bancada parlamentaria. Y recuerdo además que las redes sociales estallaron celebrando eso, señalando que es un buen mensaje contundente contra los criminales extranjeros que tienen que irse del país. Y yo me seguía preguntando, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a funcionar realmente esa advertencia que estaba lanzando? Porque no se conocía de ninguna política en materia de inseguridad ciudadana. No tienen ninguna política, eso lo señalé yo en el debate de los equipos técnicos en la campaña de la segunda vuelta y a lo largo de toda la segunda vuelta. No tienen ninguna idea, nada, en su programa absolutamente nada, y no tienen idea tampoco, y no tenían gente para aplicar nada, y se trajeron a este individuo, a este fiscal que hoy día es ministro, que está ilegalmente en ese cargo, porque no se puede ser fiscal y ministro a la vez, y durante un mes siguió siendo fiscal y siguió siendo ministro. O sea, esta gente se siente encima de la legalidad y de las leyes y de la constitución del país, pero en fin, pero no tienen ninguna idea de qué hacer en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Han liquidado a todos los mandos de la policía y los cambiaron, y ahora estamos cada vez peor, porque ellos se ocupan de otras cosas. Otros son sus intereses. Su interés no es mejorar la vida de los peruanos, sino su interés es asentarse en el poder, llevarse todo lo que pueden, como lo hicieron en Junín. Ahí está su maestro, Vladimir Cerrón, que está sentenciado por corrupción, y ir instaurando una dictadura chavista. Ese es su interés, nada más, no tienen otro. ¿Qué ha hecho este ministro tan cuestionado, Iber Maraví? Lo único que ha hecho, el primer día útil, el viernes 30 de julio, el primer día útil del gobierno es reconocer al sindicato de Sendero Luminoso en el magisterio, a un sindicato que antes se llamaba CONARE, ahora se llama FENATE, que es el sindicato de Castillo y de Maraví. Lo primero que hizo fue reconocerlo legalmente y luego salieron a decir, ahora vamos a fundar un partido político sobre la base de este sindicato. Eso es lo único que les interesa. Y así lo hicieron finalmente en estos momentos, aprovechando esa coyuntura. Pero para terminar, ¿hace bien el Congreso en insistir con interpelar y censurar ministros? Bueno, no ha interpelado ni censurado a nadie hasta ahora, ¿no? A nadie. Pero con esa intención. No ha interpelado ni censurado a nadie. O sea, el primero de la lista es Iber Maraví, entiendo que va en ese camino. Por eso, y la advertencia que son varios ministros los que van a correr esa suerte. Yo lo dudo. Pero lo que quiere hacer el gobierno es echarle la culpa al Congreso. Están buscando a alguien a quien echarle la culpa del desastre que está ocurriendo en el Perú, pero no tienen a quien echarle la culpa porque el Congreso lo único que ha hecho es aprobar al gabinete impresentable de Guido Bellido. En mi opinión no debieron aprobarlo, pero en fin, el Congreso lo aprobó. ¿Ha interpelado a algún ministro? No. ¿Ha censurado a algún ministro? No. ¿Ha obstaculizado al gobierno? No. O sea, no hay nada que puedan decir sobre el Congreso. El Congreso, desgraciadamente, no está haciendo nada. Algunos quisieran que fuera más agresivo, pero no lo es. Entonces, no hay nada que puedan echarle encima al Congreso. Toda la responsabilidad es exclusivamente del gobierno, que está integrado por una serie de gente inepta, con acusaciones de corrupción, y la inmensa mayoría vinculados a Sendero Luminoso o al MRTA.
Claro, y para muchos el problema del país no es el Ejecutivo, los niveles de corrupción con el manejo del fondo público que se perpetra desde Palacio de Gobierno o desde los ministerios. El problema siempre es el Congreso de la República. Es una estrategia que en su momento a Martín Vizcarra le ha valido para cerrar el Parlamento inconstitucionalmente, pero tuvo la legitimidad ciudadana. La gente lo aplaudió. Sin embargo, la consecuencia fue peor que lo que se esperaba. En esa situación, vamos a ver finalmente si cierran el Congreso, como también lo advirtieron, o en todo caso termina presentándose la moción de vacancia en el proceso, porque lo único que estamos viendo es una polarización más que un consenso político ciudadano en esos instantes en el país. Señor Rospigliosi, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Pedro. Que tenga buen domingo. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Que tenga buen domingo todos ustedes. También invitándoles a que nos sigan a través de la multiplataforma de Vez Cable. Ya saben, estamos no solamente a través de las redes sociales, también estamos por la señal de Vez Radio 101.7 de la FM. Lurín, Manchay, Ceneguilla, que nos acompañan en nuestra programación habitual. Mientras tanto, sigue usted con manos a la obra y ya sabe, a las 11 de la mañana viene nuestro amigo Martín Hacha con el programa Rumbo Político. Buen domingo, buen fin de semana y buen inicio también.